Ahora. Bueno. Las lesiones generales o sobre todo las lesiones deportivas, ¿sí? Es una alteración o daño producido en la estructura o función de un tejido o un órgano. Generalmente tejido, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un ligamento, un tendón, músculo, bolsa serosa, puede ser, por ejemplo, en un tejido óseo, ¿sí? O sea, en la alteración o daño se puede producir por varios mecanismos, ya sea por un mecanismo directo o por un mecanismo indirecto, que es lo que le voy a explicar a continuación. Por ejemplo, el mecanismo directo de una lesión es cuando el golpe que recibe el atleta, vamos a hablar de atleta, el golpe que recibe el atleta es de forma directa, ¿sí? Es como si fuera como una patada, por un puño, o si alguien le golpea con un palo o con algún tipo de objeto pesado. Eso se llama mecanismo directo. Es cuando hay un golpe, algo exterior, algo fuera del cuerpo, le golpea. Esa contusión o ese golpe, ¿sí? Produce una alteración o daño en la estructura en donde se recibió ese impacto. Eso es mecanismo directo. El mecanismo indirecto es cuando el atleta, por ejemplo, sufre un esguince de tobillo, ¿sí? Es cuando salta el atleta al apoyar el pie contra el suelo, se dobla involuntariamente el tobillo. Eso es un mecanismo indirecto. O es cuando, por ejemplo, el arquero, ¿sí? Trata de atajar un balón, alza el brazo y al caer el brazo contra el suelo, se produce una lesión ya sea en el hombro, en el codo, en la muñeca. Eso se llama mecanismo indirecto. Entonces, los dos tipos de lesiones que se pueden producir pueden ser por un mecanismo directo y por un mecanismo indirecto. Clasificación. Puede ser estructura, ¿sí? Una estructura ósea, ¿sí? Ligamentosa, muscular, ¿sí? Tendinosa. La lesión, como dice acá, puede ser parcial o completa. Por ejemplo, el desgarro muscular, el desgarro del músculo, se clasifica en dos, en el desgarro parcial y en el desgarro total. En el desgarro parcial es cuando del 100% de las fibras musculares se rompe el 40, el 20, el 30 o el 50% de esa fibra. Eso es parcial. Y el desgarro total o completo es cuando se rompe completamente el 100% de las fibras, ya sea muscular o ya sea tendón o ya sea ligamento. También puede ser lesiones cartilaginosas, por ejemplo el cartílago, que fue lo que nosotros hablamos en anatomía. En toda articulación, la unión de un hueso con otro hueso no se produce directamente, sino entre ellos se encuentra el cartílago articular, que es una estructura blanquecina, ¿sí? Entonces, ese cartílago también se puede desgastar por una sobrecarga de esa articulación y produce los síntomas que son, por ejemplo, el dolor o la inflamación. Mecanismo de lesión, que fue lo que ya le expliqué, directo, fuerza aplicada en el sitio de la lesión, o sea, una fuerza externa. Y el mecanismo indirecto es fuerza aplicada a distancia y por un mecanismo de palancas, ¿sí? ¿Qué ocasiona una lesión? Por ejemplo, una caída, que fue lo que yo le expliqué. Es cuando salta el jugador, pisa, apoya el pie contra el suelo y se dobla el tobillo. Según la severidad, las lesiones deportivas pueden ser leves, moderadas o severas o graves. ¿De qué depende esta clasificación? Depende de los síntomas que presente el paciente
teniendo en cuenta el tiempo de evolución. Por ejemplo, leves son menores de 7 días, moderada entre 8 a 21 días y las severas son más de 21 días de síntomas. Síntomas: dolor, inflamación. Impotencia funcional se refiere a que el paciente no pueda apoyar, por ejemplo, el pie contra el suelo por el dolor y la inflamación que presenta. Entonces, según la severidad se clasifican leve, moderada y severa. Dependiendo en cuál de estas instancias se encuentre la lesión, uno realiza el tratamiento. En el leve se hace un tipo de tratamiento, en la moderada se hace otro tipo de tratamiento y en la severa se hace otro tipo de tratamiento, ¿sí? Son distintos tipos de tratamiento. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, tu Profe, no sé diapositiva. si... Ahí está. ¿Qué pasó? Te escucho. No Tu sé si ya está diapositiva, profe. corriendo la diapositiva, profe, pero se quedó en la primera página. ¿Se quedó en la primera? Sí, señor. Al parecer ya está hablando de la segunda, más o menos. Bueno, espérenme un ratito. Vamos a... Ahora ahí se ve. Ahora sí. ¿Se ve? Ahora sí, profe. Perfecto. Bueno. Profe, para una lesión severa, que es 20 días más o menos, sería entonces un dolor crónico, algo así. Exactamente. Ya Por es, ejemplo, una de las manifestaciones. exactamente. Por ejemplo, es un esguince crónico ya de mucho tiempo de evolución. Ya es el dolor crónico. Así mismo es, Iliana. Así mismo. Y dependiendo en qué instancia se encuentre la lesión, ¿sí? Se hace el tratamiento. No es el mismo tratamiento que en la leve, que en la severa, por ejemplo. ¿Estamos? En la leve puede tener un dolor agudo, por ejemplo. Exactamente. Dolor agudo, dolor subagudo y dolor crónico, ¿sí? Así mismo es. Perfecto. Tipo de lesiones. Tenemos lesiones agudas, se definen como aquellas caracterizadas por un inicio repentino como resultado de un hecho traumático, un golpe, un traumatismo directo o un traumatismo indirecto, que fue lo que vimos hace rato. Las lesiones agudas se asocian normalmente con hechos significativamente traumáticos, seguidos inmediatamente por un conjunto de signos y síntomas, tales como el dolor, inflamación y pérdida de la capacidad funcional, o también se le dice impotencia funcional. O sea, el paciente, por ejemplo, no puede apoyar el pie contra el suelo, no puede agarrar objetos, por ejemplo, si recibe un dolor en la muñeca, si recibe un traumatismo en el hombro, no puede alzar el brazo. Eso se llama impotencia funcional. Entonces, las lesiones agudas generalmente son hechos traumáticos y es de inicio repentino. O sea, vos al golpearte, ahí ya se empieza a inflamar y ya empieza a doler. Los síntomas en una lesión aguda son dolor severo, repentino, ¿sí? Inflamación, no poder apoyarse en una pierna, rodilla, tobillo, pie, un brazo, codo, muñeca, mano o dedo que está muy adolorido. A esto se refiere a impotencia funcional. Dificultades en el movimiento normal de una articulación, extrema debilidad en una pierna o en un brazo. Evidentemente, si vos no podés alzar el brazo durante semanas por la impotencia funcional que presenta, evidentemente los músculos se van a empezar a atrofiar, van a perder fuerza, ¿sí? Un hueso o una articulación que están visiblemente fuera de su sitio. Esto, por ejemplo, se refiere a una luxación. La luxación, por ejemplo, es cuando sale del lugar el hueso o una articulación. Eso se llama luxación. Es cuando sale del lugar, como se dice vulgarmente. Pero de forma correcta, se dice que la luxación es la pérdida de contacto entre dos superficies articulares. O sea, de todo lo que yo estoy hablando ahora, de luxaciones, 15, de lo que vamos a hablar en esta primera clase de hoy, que es una introducción,
Después nosotros vamos a hablar de cada una de esas patologías de forma más detallada. Las lesiones crónicas se definen como aquellas caracterizadas por un inicio lento e insidioso que con el tiempo fueron aumentando los síntomas, que implica un aumento gradual del daño estructural. O sea, esa lesión que se produjo, por ejemplo, tuvo un desgarro muscular, se desgarró el paciente y nunca mejoró ese desgarro. Entonces, ¿qué pasa? Eso se va complicando, ¿sí? Y llega un momento dado en donde se produce una fibrosis en esa lesión. Fibrosis quiere decir que se unen las fibras musculares, no tienen elasticidad, entonces se quedan así adheridas. A eso se llama fibrosis. Y la fibrosis generalmente se presenta cuando ya es una lesión crónica de mucho tiempo de evolución. Las lesiones deportivas crónicas, en contraste con las de carácter agudo, no dependen de un único episodio traumático, sino que se desarrollan progresivamente. O sea, generalmente las lesiones crónicas empiezan con dolor, inflamación y luego se van complicando de a poco, paulatinamente. ¿Qué puede causar una lesión en el terreno de juego? ¿Sí? Las características del deporte por sí mismo norman el grado de peligrosidad. O sea, no es lo mismo un futbolista, ¿sí?, que un luchador, por ejemplo. Evidentemente que el traumatismo o el trauma va a ser mayor en aquellos deportes más de contacto. Por ejemplo, en los jugadores de rugby, por ejemplo, ahí hay más contacto que en el fútbol, por ejemplo. Evidentemente en el fútbol también hay contacto, pero no, por ejemplo, en el rugby. Entonces depende mucho del deporte que practica el atleta. Desconocimiento e incumplimiento del reglamento, ¿sí?, del deporte. Una preparación física inadecuada con alteraciones de salud o alimentación. Esto es muy importante, ¿sí? Preparación física inadecuada, ¿sí? Por eso es muy importante realizar una correcta preparación física durante la etapa antes de iniciar un deporte. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se llama? Antes de iniciar calor, Calentamiento. antes de iniciar un campeonato, ¿qué se hace? De temporada. La pretemporada, exactamente. Entonces ahí la preparación física tiene que estar adecuada, correcta. ¿Por qué? Porque gracias a esa preparación física que se realiza, las lesiones deportivas que puede sufrir el paciente disminuyen. No quiere decir que no puedan presentar, pero disminuyen. Alteraciones estructurales del individuo no identificadas, por ejemplo, el paciente puede tener un miembro inferior, una pierna más corta que la otra, por ejemplo, y no se hace una buena evaluación. Entonces, evidentemente, eso con el paso del tiempo va a producir una sobrecarga y va a lesionar al paciente. Por ejemplo, el paciente tiene un pie plano, un pie cao. Por ejemplo, tiene una rótula más alta que la otra, una rótula más hacia adentro que la otra. Entonces, esas alteraciones hay que ir viendo e identificar. Desigualdad física entre jugadores en los deportes de contacto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió bien? Pero determinar esos temas, profe, requieren de un estudio especializado o cómo es la cosa, porque sería muy Sí, complicado, por ejemplo, notar el tema de la rótula, por ejemplo, ¿verdad? y eso podemos ver en la clase práctica. Yo le voy a mostrar cómo se hace. Ah, ok, ok. Dale, No te dale. preocupes. Bueno, chicos, falta menos de un minutito. Como siempre hacemos, yo salgo. Dentro de 5 a 8 minutitos nos volvemos a conectar mientras me graba la clase. Con el mismo enlace. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, Ok, profe. perfecto. Nos vemos enseguida.